Buenas tardes a todos. Una vez más nos acercamos a la palabra de Dios para hacer nuestra oración. Seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si contestamos del cielo, Él nos dirá por qué no creyeron en Él. Diremos entonces de los hombres, pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: No sabemos. Y él les respondió: Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Marcos nos trae hoy el primer enfrentamiento de Jesús con las autoridades. Vamos a ver en los próximos días que en estos días que Jesús está acercándose a Jerusalén, entrando una y otra vez, va a seguir teniendo otros, y entre todos estos enfrentamientos se va conduciendo entonces a Jesús a un proceso que terminará en un juicio, en una condena, y que lo llevará a la cruz. A Jesús lo hemos visto dialogando muchas veces con distintas personas de distintos orígenes. Me acuerdo en este momento, por ejemplo, de Nicodemo, una de las autoridades religiosas que va a ver a Jesús de noche y tienen una charla y un diálogo lindo. Pero también hemos visto a Jesús que a veces no quiere entrar en diálogo, como es este caso, ¿no? Con quienes van o se acercan a Jesús con segundas intenciones o por lo pronto aparentemente no buscando la verdad. Lo habían hecho, ustedes recordarán, con el impuesto al César, lo habían hecho con la mujer encontrada en adulterio, a la que querían apedrear. Después Jesús tiene que enfrentarse, pero no hay diálogo, a Pilato y a Herodes. El problema en este caso tiene que ver con la autoridad. Evidentemente, quienes se acercan a Jesús y llama la atención que sean las personas más importantes, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, todos están preocupados y todos se acercan a Jesús no para que responda cuál es su autoridad, sino más bien como para hacerle ver que no tiene ninguna. ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Suponemos que lo más grave de lo que Jesús viene haciendo fue haber expulsado a los vendedores del templo y a los cambistas, a los que cambiaban las monedas. Todo esto conduce entonces a Jesús a, como decía, no querer entrar en un diálogo, sino simplemente a intentar hacer ver cuál es la presencia de Dios en él, lo podríamos decir de esta manera. Aparece otra vez, como muchas veces en el Evangelio, este contraste entre el pueblo que escuchó a Juan el Bautista, lo considera un profeta, y Juan el Bautista había dado testimonio de Jesús. Y entonces este pueblo que también sigue con entusiasmo a Jesús. El mensaje de la presencia de Dios en él, el amor de Dios, un pueblo que quiere dejarse amar, sanar y cuidar por Dios así como Jesús lo muestra, ese Dios con ese rostro. Y aparece entonces esta diferencia de miradas entre quienes, y creo que el corazón del problema está aquí, quienes están acostumbrados a tener el poder, esa autoridad, así como ellos la entienden, que tiene que ver con cargos, puestos, reconocimiento social, etcétera, están acostumbrados a ese tipo de autoridad con el cual conducen al pueblo y, conscientes o no conscientes, terminan como queriendo conducir a Dios, o al menos ponerle límites a Dios. Dios debe obrar de determinada manera. Entonces, cuando se encuentran con la novedad de Jesús, es cuando no pueden entender. Y cuando no pueden entender, se sienten limitados. Y es curioso que en este pasaje, no sé si hay otro lugar donde sean tan claros. La respuesta es: no sabemos.
Siempre aparecen como aquellos que sí saben, que saben todo, que pueden discernir todas las situaciones en nombre de Dios. Acá parecen tener que claudicar, no sabemos. Esta conciencia de que Dios los está superando. Ellos quisieron controlarlo y no pudieron. Y digo, acá parece que radica la diferencia porque el pueblo sencillo, en cambio, celebra las cosas de Dios, las intuye la cercanía de Dios en el modo de obrar de Jesús y en la invitación de Jesús a recibir el perdón, la sanación y el amor de Dios. En este sentido también uno podría decir, es otra de las caras de aquella invitación de Jesús a hacernos niños, ¿no? El niño es aquel que confía plenamente en sus papás, en los brazos de quien está. Así nosotros quisiéramos vivir en nuestra vida, sabiendo que no estamos a la deriva, sino que estamos en los brazos de Dios, que es nuestro Padre. Pero también, y esta es una cosa muy linda de los chicos, uno ve cómo todo parece sorprenderlos, están abiertos a descubrir cosas nuevas, se detienen a mirar cosas por las que uno a veces pasa como rápidamente de largo, que estamos como acostumbrados, ¿no? Parece que es una linda invitación la de este pasaje a no permitir que nosotros mismos cerremos nuestra religión a un estilo, a un modo que ya tenemos adquirido, a de alguna manera controlar las cosas de la fe y las cosas de Dios en nuestra vida, sino escapar de esa religión ya cerrada y abrirnos continuamente, permanentemente a las novedades que Dios nos puede traer. Esto lo vamos a hacer, iba a decir fácilmente, a lo mejor no fácilmente, pero lo vamos a hacer sin duda en la medida en que encontremos el tiempo, como hacemos cada día, de la oración, del encuentro con la palabra de Dios, de nuestro encuentro personal con Jesús, hacer que las cosas de Dios puedan sorprendernos, puedan traernos novedad en la vida. Creo que es algo que podemos pedirle juntos a Dios en este día. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.